Esta es una fotografía familiar de un miembro de esta investigación. Fue tomada en la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá, en 1984. En esta plaza, un año después, sucedió la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre del año 1985. Este evento condujo a la desaparición forzada a manos del ejército de un número desconocido de personas. 5 años después de la retoma, el padre, Alirio Pedraza, fue desaparecido por agentes del Estado usando la continuación del entramado que aquí presentaremos. Él es una de las cientos de miles de personas desaparecidas en toda Colombia. Alirio está parado sobre una baldosa. Su pareja, Virginia Vargas, aún recuerda su talla de zapato, 10 o 27 centímetros. Esta medida fue utilizada para reconstruir el tamaño de las baldosas de la plaza donde se desarrolló esta histórica tragedia. Esta investigación se llevó a cabo durante la pandemia, lo que restringió nuestro acceso a la plaza y a sus alrededores. El Palacio de Justicia desapareció consumido por las llamas producidas en la contratoma. Fue por esto que reconstruimos en un modelo tridimensional esta zona de Bogotá, basándonos en planos antiguos, fotografías y videos. Esta investigación no es sobre la toma por parte del M-19 ni los eventos de confrontación militar que se desarrollaron dentro del palacio, sino sobre el delito de desaparición forzada que ocurrió posteriormente. Nos basamos en el trabajo de familiares, organizaciones de víctimas, de derechos humanos e investigaciones judiciales. Durante los últimos 36 años se han recolectado testimonios, grabaciones de audio, documentos, fotografías y videos. El tejido de esta investigación se formó con miles de piezas de diversas fuentes que ofrecieron fragmentos de lo que ocurrió. Sin embargo, es importante reconocer que la clarificación definitiva solo se dará cuando los responsables decidan romper el pacto de silencio. La desaparición forzada es un crimen que contiene muchos delitos: la detención, la tortura y, en la mayoría de los casos, el asesinato y la destrucción de evidencia. La desaparición forzada es un delito permanente hasta que no se esclarezcan los hechos y sus autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida. Una red de instituciones burocráticas, legales y militares permiten que se sostenga el crimen en el tiempo y que se repita mediante la producción de lo que hemos denominado cajas negras. Nuestro trabajo ha sido definir los contornos, la ubicación y la función de estas cajas negras en lo que definimos como la infraestructura y logística de la desaparición forzada. Esta infraestructura es parte del tejido urbano de Bogotá. Incluye los edificios a los que fueron llevados los rehenes, las calles y los vehículos utilizados para transportarlos, los archivos en los que la evidencia fue enterrada, las instituciones legales que rechazaron, manipularon e impidieron las investigaciones, los lugares de inhumación en los que la evidencia clave se perdió. Concentramos nuestro análisis en 3 lugares: la Plaza de Bolívar, la Casa del Florero y el Cantón Norte. Nos enfocamos en un grupo de 22 personas que estaban en el palacio: magistrados, empleados de la cafetería, visitantes, estudiantes y guerrilleros. Estos fueron calificados como especiales o sospechosos por la fuerza pública y organismos de seguridad, por lo que fueron tratados como amenaza insurgente, enemigos de la nación. Estas personas fueron detenidas, torturadas y en algunos casos asesinadas o desaparecidas.
Contar su historia expone un patrón de violencia que ocurrió durante el conflicto armado a lo largo del país. Utilizamos nuestro modelo como dispositivo óptico con el que observamos nuevamente los videos de este evento. Estas imágenes forman parte de la memoria colectiva colombiana. Han sido reproducidas por décadas en las noticias, en documentales y en representaciones artísticas. En esta secuencia, un hombre vestido de smoking camina en la plaza y le da de comer a las palomas. Las cámaras de noticias que grababan la toma hacen zoom al espectáculo, mientras que las palomas descienden alrededor del hombre. Son las 2 de la tarde con 17 minutos del 7 de noviembre. Al fondo se ve a los rehenes siendo evacuados del palacio. Al tiempo que estabilizamos y posicionamos este clip en nuestro modelo, comenzamos a percibir la formación del cordón de seguridad por las fuerzas del Estado. Recibimos este material junto con otros 105 videos que suman un total de 49 horas y 29 minutos de metraje. Veinte años después de la toma, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación oficial. El caso 9755. La fiscal asignada, Ángela María Buitrago, recolectó y estudió los videos grabados por los noticieros para identificar a los rehenes que fueron desaparecidos. En el caso, también se analizó la logística militar, ya que las Fuerzas Armadas colaboraron con otras instituciones que se desplegaron en la zona para crear una compleja red de contrainteligencia. Se utilizó este análisis como el punto de partida para seleccionar y sincronizar los videos, horas de grabación de conversaciones entre las fuerzas militares y fotografías en una línea de tiempo de 2 días. Identificamos cada cámara, la rastreamos hasta su fuente original y la posicionamos en nuestro modelo. Los abogados de las víctimas establecieron la existencia de varios filtros de control ubicados con el propósito de identificar y detener a los individuos calificados como especiales por las Fuerzas Armadas. Mapeamos la ubicación de cada filtro de control empezando dentro del palacio, en donde hubo un punto inicial de selección e identificación. Luego trazamos el cordón de seguridad conformado por unidades militares y policiales, médicos y presuntos agentes encubiertos, quienes continuaron el proceso de clasificación mientras los rehenes eran llevados desde el palacio hasta la casa del florero. Posteriormente, trazamos el control perimetral de la policía militar en las calles circundantes a la plaza en el centro de Bogotá. Desde la casa del florero, los rehenes fueron llevados a instalaciones militares y hospitales. Allí fueron interrogados, maltratados y en algunos casos torturados. En la Plaza de Bolívar, centramos nuestro análisis en el cordón de seguridad como filtro de control. Gracias a sus uniformes, identificamos las diferentes unidades militares y policiales que mostramos aquí en tonos cálidos. Esto nos ayudó a analizar quién manejaba a cada rehén que representamos aquí en azul. Durante el primer día de la toma, los camarógrafos, representados en morado, pudieron acercarse a la puerta principal del palacio y moverse libremente a través del cordón. Aquí se muestran 2 personas calificadas como especiales cuando fueron sacadas del Palacio de Justicia. Luzmari Portela fue vista en un video a las 3 de la tarde con 27 minutos. Por su parte, Julio César Andrade fue visto a las 3 de la tarde con 36 minutos del 6 de noviembre. Ambos fueron desaparecidos. A través de la lectura de múltiples testimonios, sabemos que una extensa red de presuntos agentes encubiertos estuvo operando en la Plaza de Bolívar durante los 2 días de la toma. Van vestidos de civil y son difícilmente reconocibles.
Hemos logrado identificarlos por sus interacciones con los rehenes y otro personal de seguridad. Se sitúan en ambos lados del cordón para así poder examinar a los rehenes mientras pasan. En ocasiones, los presuntos agentes encubiertos intentan hablar, dirigir y detener a los rehenes. Algunos llevan lo que parecen ser carpetas y libretas. Gracias al manual de inteligencia, sabemos que la contrainteligencia requirió la creación de archivos para documentar a personas de interés. Estos documentos fueron organizados en carpetas y utilizados durante la toma. Categorizamos a los presuntos agentes encubiertos utilizando el color blanco. Aquí seguimos a una figura en particular a quien hemos identificado a través de medios sociales. Sin embargo, no podemos nombrarlo. Por eso lo llamaremos presunto agente encubierto. Se ubica en la esquina de la calle 11 y la carrera séptima, afuera de la casa del florero. Lo rodean otras 3 personas que probablemente también son presuntos agentes encubiertos. Bernardo Garzón Garzón, en ese momento un sargento de inteligencia perteneciente al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia COICI, fue identificado en el año 2013. Identificamos a los otros 2 como presuntos agentes encubiertos debido a su patrón de comportamiento. El presunto agente encubierto cruza el cordón y observa a un grupo grande de rehenes mientras se dirigen hacia la casa del florero. Lleva una carpeta debajo del brazo. En la misma imagen, podemos ver a otro presunto agente encubierto tomando del brazo a una rehén mientras la dirige hacia la casa del florero. Otro grupo de rehenes pasa. El presunto agente encubierto se une a esta fila de rehenes. Unos segundos después, lo vemos apoyando la mano en el hombro de la rehén que tiene al frente. Esta es la última vez que vemos al presunto agente encubierto durante el primer día de la toma. El taxista Marlio Quintero Pastrana declaró que él mismo llevó a varios agentes encubiertos a la Plaza de Bolívar para apoyar a las Fuerzas Armadas durante la toma. El 6 transporté promediando por ahí unas 12 personas del Charry en 3 oportunidades. Esos eran los del Charry que venían a reconocimiento y venían para la casa del florero. Los otros que transporté ese mismo día que eran cooperantes que conocían a los del M19. El objetivo era dejarlos para que reconocieran a las personas del M19. Mediante el análisis de los videos, reconstruimos la formación del cordón durante el primer y segundo día. La reconstrucción está condicionada por lo que pudimos observar usando las cámaras presentes. Superponiendo las imágenes del primer día que muestran la disposición de los agentes y vehículos que componen el cordón, logramos identificar a la esquina de la calle 11 y la carrera séptima como la ubicación más utilizada por los presuntos agentes encubiertos. Desde ahí, pudieron observar y controlar los movimientos de los rehenes antes de que entraran a la casa del florero. Los camarógrafos se mueven con libertad a través del cordón durante el primer día de la toma, indicando que la imagen que hemos logrado crear de la formación del cordón de seguridad es relativamente completa. El segundo día de la toma, el 7 de noviembre, los camarógrafos fueron empujados por la policía, los militares y los servicios médicos hacia la calle 11. La nueva posición de los camarógrafos hizo que la intersección de la calle 11 con la séptima, en la que los presuntos agentes encubiertos clasificaban a los rehenes, se convirtiera en una caja negra que quedó por fuera de la vista de las cámaras, del público y del país.
este pedazo estaba cubierto por militares Sí, y esto era pues una barrera. sí. De tal manera que el objetivo, entonces el objetivo para usted de esa organización del espacio era ¿cuál? Y o sea, nosotros siempre pensamos que aquí pasaba algo. Y la idea es que nosotros teníamos esta perspectiva de la casa del florero, pero no teníamos estas puertas y lo que pasa aquí, lo que pasaba por aquí y lo que eventualmente estuviera sucediendo aquí. Eso nunca se supo. Y la misión de estos manes era impedir que lo supiéramos. Ok, eso es bien importante. Además de... Si usted los mira en las fotos, ellos no están mirando para el palacio, están mirando a nosotros. O sea, el propósito de ellos no era atender el palacio, era atendernos a nosotros. Y entonces había más militares, policías, agentes del Estado, pues, en esta zona. Sí. Y usted dice, los residuos... Eran los que nos frenaban aquí y que no nos dejaban pasar aquí. Y parece que la policía militar, porque como vemos los cascos, ellos parece que están armando la barrera. Exacto, ¿no? Ese es su papel ahí. Y piensa que ese papel fue para que puedan llevar los rehenes, de repente también se Sí, dio para armarle la tapadera. la tapadera. Es decir, tapar todo eso de la visión de periodistas. Sí. Entonces, ¿usted cree que esa decisión fue una decisión Explícita, directa? O sea, claro. aparezca en esa lista. No lo van. Está corriendo el mismo riesgo que nosotros. No, pero ya está más cerca que nosotros. ¿O se pega el dejo? No, se ha hecho la aclaración. Mira aquí. Ese va a ser noticia mundial. Es una vieja, va. Sacaron una vieja. Va a ser... Ya lo tomaron ya. Normalmente. Parece que tomaron fue todo. Mira el chavo ahí. Todo. Vea. Vea. Le salieron todos. Ya tomaron la vaina. Ya. Los soldados. Ahí está, sacaron a todos. Ahí va un guerrillero, vea. Es un guerrillero. Claro, ese es el rojo, vea. No, una mujer. Y le van a llevar 4 tipos. Directo desde el palacio. En este momento son las 2 de la tarde y 17 minutos. La hora indicada, a través de una radio que fue grabada como parte del video del noticiero de las 7, nos permitió sincronizar el material audiovisual disponible proveniente de 7 cámaras. Así reconstruimos los 5 minutos siguientes en los que los clasificados como especiales salieron del palacio y fueron captados en video la tarde del 7 de noviembre. Posicionando las cámaras en nuestro modelo 3D, analizamos el trato dado a los especiales en los momentos en que atravesaron el cordón de seguridad. Para demostrar cómo seguimos el rastro de cada persona, ilustraremos la ruta de Cristina del Pilar Guarín Cortés, una empleada de la cafetería. Ella fue evacuada del palacio a las 2 de la tarde con 18 minutos y 24 segundos. Un soldado de infantería la lleva cargada. Cristina fue identificada en este video por sus familiares que notaron su falda a cuadros, visible aquí en la cámara de Promec.
Nuestro modelo nos permitió seguir su desplazamiento aún después del momento en el que fue identificada anteriormente. En la cámara de TVE se ve cómo fue llevada a través del cordón de seguridad cruzando la séptima. Perdemos de vista a Cristina precisamente a las 2 de la tarde con 19 segundos. En la última toma, su falda es visible a través de la multitud. Utilizando nuestro modelo 3D, logramos identificar su ubicación sobre la calle 11. Repetimos este proceso para cada uno de los especiales que fueron captados en video en los siguientes 2 minutos. Resaltamos 3 momentos claves de su trayectoria. Cuando se les logra identificar, el momento en el que fueron calificados como especiales y el último momento en el que se ven en las cámaras. Gloria Estela Lizarazo, asistente de cocina en la cafetería, salió después de Cristina y también fue llevada sobre los hombros de un soldado de infantería. Fue vista por última vez enfrente de la puerta de la casa del florero. Un soldado de infantería tomó por el brazo a Bernardo Beltrán Hernández, mesero de la cafetería, y se pierde de vista cruzando la séptima. Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería, fue tomado por 2 soldados de infantería mientras cruzaban la carrera séptima. Fue visto por última vez en la esquina de la casa del florero. David Suspecelis, el chef de la cafetería, fue trasladado por 2 soldados de guardia presidencial. Llevaba las manos por encima de la cabeza. Lo perdimos de vista cruzando la séptima. Héctor Jaime Beltrán Fuentes, mesero de la cafetería, llevaba ambas manos sobre su cabeza y fue llevado por 2 soldados de infantería hacia la calle 11, donde fue visto por última vez. La grabación de la cámara del noticiero de las 7 de la noche se cortó en estos 2 minutos cruciales. Cuando volvió a grabar, se vio al magistrado Carlos Horacio Urán salir del palacio a las 2 de la tarde con 19 minutos, visiblemente herido y cojeando. Fue llevado a una camilla y cargado por 2 médicos fuera del campo visual de la cámara. Este video, junto al de 24 horas y Promec, fueron analizados por los reporteros de Noticias 1 en el año 2007. Basados en ese ejercicio, incorporamos 3 cámaras adicionales para rastrear a Urán más allá de esos encuadres. Seguimos su trayectoria mientras fue llevado por el cordón de seguridad. Perdimos de vista a Urán, pero los 2 médicos son visibles entre la multitud. Los seguimos sobre la calle 11, donde fueron vistos por última vez a las 2 de la tarde con 19 minutos y 55 segundos. Basados en su posición, existen 2 caminos posibles, uno que lleva a Urán a la casa del florero y otro que lo conduce a una ambulancia que está estacionada al frente. Gracias a otro video que sincronizamos, sabemos que esta ambulancia permaneció estacionada por unos minutos antes de salir. Suponiendo que el certificado de defunción de Urán es correcto,
Fue encontrado muerto dentro del palacio 41 minutos después, a las 3 de la tarde. Un testimonio de un oficial de inteligencia militar, Ricardo Gámez Masuera, que además no fue aceptado como evidencia, indicó que Urán fue asesinado dentro de la casa del florero. No podemos afirmar con certeza cuál fue el camino que tomó, pero dado el estrecho margen de tiempo desde que fue visto hasta que supuestamente apareció dentro del palacio, es más probable que hubiera sido llevado a la ambulancia, que pudo ser utilizada para devolverlo al palacio sin ser detectado. En este video también podemos observar a este hombre parado detrás de la ambulancia. Es uno de los presuntos agentes encubiertos que hemos rastreado durante la retoma y que aquí parecía estar haciéndose pasar por personal médico. Estas imágenes apoyan la afirmación hecha por organizaciones de derechos humanos, que sugiere que las fuerzas del Estado usaron como fachada a las organizaciones humanitarias y de salud, incluyendo las ambulancias, para detener, torturar, asesinar y desaparecer a algunos de los rehenes. Solo después de recolectar estos videos provenientes de distintas fuentes para sincronizarlos y posicionarlos en nuestro modelo, pudimos crear una imagen sólida de los últimos momentos en los cuales cada persona fue vista con vida. Mira, ¿ves? Esto está hecho, esto es mío, esto sí es mío. Y ahora verás, si sigues así se verá corriendo, no sé cómo se emite, porque esto se emitió ese día, entonces no sé, Sí, porque el sonido si ves es telefónico. sí. Eso es. Ahí eso ya es. En este momento estabas tú ahí. Sí, pero no se ve la carrera, que es bastante importante para mí la carrera. No, ¿ves? Esto está hecho, que claro. ¿Puedes pasar más deprisa o no? Sí, claro. Es que faltan un montón de imágenes, porque yo recuerdo que hubo mucho tiempo grabando cuando salía, esa secuencia fue muy larga, de gente saliendo por el día siguiente, gente saliendo de todo tipo, algunos heridos, otros andando, gente andando, ayudados por otros, porque habían pasado el día, la noche y tal, pero vamos, yo recuerdo mucha gente andando, que yo lo grabé. Mira, yo solo te puedo decir una cosa, Manuel. Aquí hay cosas, aquí faltan muchas cosas que yo las grabé y que están grabadas, que las he visto y incluso se han emitido en algún sitio, y las he visto, porque las vi, por curiosidad he visto después, y no están aquí. A las 6 de la tarde los guerrilleros pidieron que el procurador de la Nación y un famoso periodista de un noticiero colombiano fueran al palacio para negociar y llevar sus peticiones al gobierno. Pero la respuesta del gobierno fue un no rotundo a las peticiones guerrilleras. Este es el final. La mayoría de los clips que hemos analizado fueron transmitidos públicamente en Colombia durante las noches de la retoma y fueron vistos por familiares y amigos de las personas asesinadas y desaparecida. La barbarie reduce cenizas el único poder que en la nación no estaba cuestionado, el de los más limpios. Varios familiares reconocieron a sus seres queridos esas noches en televisión nacional.
Pero fueron necesarios 20 años más para que estos videos fuesen considerados como evidencia en la desaparición de estas personas. Cuando las cintas dejaron de estar en posesión de los camarógrafos, entraron a las salas de prensa y a los archivos judiciales para ser editadas, fragmentadas, perdidas, copiadas, robadas y confiscadas por el ejército. Mediante estos actos de ocultamiento, las imágenes que captaron a las personas saliendo del palacio fueron enterradas entre millones de imágenes, a veces escondiendo caras reconocibles a plena vista. Precisamente, nuestro trabajo ha sido juntarlos y organizarlos aquí. Sin embargo, el estado de desorganización y ocultamiento de este archivo demuestra que hay más evidencia esperando por ser descubierta. Pues estaban los primeros en las tomas desde la Casa del Florero, donde estaba el noticiero de las 7, pues había plano abierto y plano cerrado de la gente cuando salía. Muchos planos cerrados habían desaparecido. Casi todos eran los planos abiertos. Wow. La salida de magistrado Arciniegas, por ejemplo, la habían recortado. Cuando se lo llevan los militares, que Arciniegas lo tienen ahí entretenido un rato largo, en vez de ir a informar a Palacio que ahí estaba la gente viva todavía. Muchos primeros planos fue lo que cortaron. No, ninguna lástima. No, pues la suerte es que... Por más imágenes, ¿no? Claro, sí, porque además todas las secuencias eran esas, ¿no? O sea, si ustedes miran las otras tomas, todos los traían hasta que llegaban hasta el punto donde estábamos nosotros, era traerlos desde la puerta, además porque estábamos en ángulo recto. Me acuerdo que nosotros levantamos ese trípode ahí hasta lo que teníamos una escalerita ahí, que esa escalerita la tenía era Timothy, que era una cosa muy gringa que la usaba, era la cosa gringa de la escalera siempre ahí al lado. Levantamos ese trípode, lo que más nos dio, y el ángulo era perfecto, porque el ángulo era por encima de la cabeza de todo el mundo, y venía directamente, ahí como está, tal cual. Las secuencias eran esas, tenían que llegar todas a este punto, porque llegábamos ahí hasta... Era traerlos de aquí a la puerta y llevarlos aquí a la casa. A la otra puerta. Era la última vez que los veíamos. Ahí desaparecían para nosotros y para toda la gente. Es cierto. Realmente eso fue, yo creo que fueron los últimos. Yo toda la vida he pensado ese recorrido y alguna vez hicimos un paso en cámara en ese sitio, caminando por ese sitio. Yo le decía con el periodista, no me acuerdo con qué periodista estábamos grabando ese día, yo le dije, mire, este camino fue el último camino, el último recorrido que hicieron todas las personas que salieron vivas del palacio, porque después de que cruzaron la puerta de la Casa del Florero, no supimos más de ellos. Salieron para nosotros y salieron para sus familias y para todo el mundo. Esta es la puerta de entrada de la Casa del Florero, el portal que permitirá que esta investigación transite de la imagen al espacio de la oralidad y la memoria alojada en la palabra. Doña, ¿cuál es la situación adentro? Cuéntenos. No vemos nada. ¿Cómo se encuentra? En la primera parte mostramos cómo la obstrucción de las cámaras creó una caja negra visual, dentro de la cual los militares realizaron las operaciones de la retoma del Palacio de Justicia. Los eventos que ocurrieron en la Casa del Florero se ocultan en una caja negra, cuyo diseño responde a una naturaleza distinta, pero no menos importante. En esta película utilizamos seudónimos para los testigos, excepto para los casos en los que los testimonios son públicamente conocidos. La Casa del Florero fue construida en el siglo XVI siguiendo el estilo mudéjar.
Para el mes de noviembre de 1985 ya funcionaba como museo. Durante la retoma, la edificación fue apropiada por el ejército y su función reformulada para implementar las operaciones logísticas de contrainsurgencia. No existen fotografías ni videos grabados dentro de la Casa del Florero durante la retoma. Cuando esta finalizó, las Fuerzas Armadas abandonaron el sitio y borraron los rastros de su estadía. La falta de información visual significó que la apropiación del edificio y su uso para detener y controlar a los rehenes permaneciera oculta hasta el día de hoy. Utilizando testimonios de personas que fueron retenidas en este edificio, reconstruimos el uso de la Casa del Florero como un filtro de clasificación de rehenes que fueron torturados, ejecutados y desaparecidos forzosamente. La investigación se enfoca en los testimonios que se refieren al grupo de víctimas que fueron calificadas como especiales en los filtros de control de las Fuerzas Armadas. Bueno, recibido, ya estamos evacuando la gente, ya la inmensa mayoría ha salido. Quedan aproximadamente unos 5 personajes que al parecer, de acuerdo a limitaciones, son de los otros cambios. En total, ¿cuánta gente fue evacuada? ¿Tienen contabilidad, siga? Dividimos los testimonios en los siguientes grupos. Grupo 1. Visitantes del palacio que fueron torturados en instalaciones militares, pero sobrevivieron. Grupo 2. Conductores de los magistrados que fueron rescatados del estacionamiento en la mañana del 7 de noviembre. Fueron detenidos en el Cantón Norte. Todos sobrevivieron. Grupo 3. Agrupa a los individuos que pasaron juntos en una camioneta militar por los diferentes filtros de control y protocolos de manejo de rehenes. Hubo personas de este grupo que no sobrevivieron. En este momento hemos evacuado aproximadamente unas 90 personas, cambio. Grupo 4. Los visitantes y empleados de la cafetería del palacio. Ningún miembro de este grupo sobrevivió. Seguimos la trayectoria de una persona a la que llamamos detenido B del grupo 3, para entender el proceso de clasificación de rehenes mientras pasaban por la máquina logística de la Casa del Florero. Durante la retoma, las fuerzas del Estado utilizaron los procedimientos contenidos en sus manuales de contrainsurgencia. Muchos de estos textos fueron creados y aplicados durante el Estatuto de Seguridad que operó entre 1978 y 1982. Los testimonios corresponden y corroboran los protocolos de los manuales para el manejo de personas capturadas. Primer paso. Interrogatorio inicial. Cuando se presente este caso, el comandante de la unidad debe efectuar el interrogatorio inicial a la mayor brevedad para establecer los datos que den origen a operaciones inmediatas. El detenido B declaró que fue rescatado del palacio por agentes del DAS alrededor de las 4 de la tarde del día 6 de noviembre. Mencionó que salió del palacio con un grupo de 6 personas. Los agentes del DAS los entregaron a soldados en la puerta de la Casa del Florero. El detenido B mencionó que este grupo fue llevado al primer piso de la Casa del Florero. Ahí, los soldados les pidieron los documentos de identificación, la dirección de residencia y el número de teléfono. Según este testimonio, los datos de algunos fueron anotados en libretas. De acuerdo con los protocolos, luego del interrogatorio inicial, se debía realizar una revista minuciosa donde se decomisarían documentos y otros objetos que consideraran relevantes. Esto lo corroboran los detenidos que fueron llevados indocumentados a las instalaciones militares. El detenido B declaró que fue interrogado por un suboficial, pero no recuerda si los datos fueron anotados a mano o con máquinas de escribir. Tercer paso. Separación. Capturados varios elementos del enemigo, es fundamental proceder a su separación por sexos, edades y jerarquías con el fin de impedir que se comuniquen entre sí.
En la casa del florero, las personas calificadas como especiales fueron separadas de los demás rehenes y llevadas al segundo piso para continuar con interrogatorios más extensos. Aquí fue llevado el detenido B. Otro detenido confirmó haber visto al detenido B en el segundo piso, ubicándolo en un pasillo exterior. El detenido B lo confirma. También relató que fue interrogado en un pasillo en el segundo piso y que la información fue anotada en un papel. Al contrastar múltiples testimonios y relacionarlos, ratificamos las prácticas ocurridas en el segundo piso. El detenido A, quien también pertenece al grupo 3, especificó la esquina en la que fue ubicado dentro de la sala Antonio Nariño. Dice haber estado acompañado por el detenido B, quien a su vez confirmó las identidades de otros detenidos en este piso. Entre ellos, dijo que se encontraban una persona que trabajaba para la revista jurídica Legis, el detenido D y E, otro testigo que llamaremos detenido C, un joven que fue descrito por el detenido como un muchacho negro alto. El detenido B confirmó que el segundo piso fue asegurado por soldados que le ordenaron a los detenidos mantener las manos sobre la cabeza mirando la pared. El testimonio del detenido B hace parte de 76 testimonios que hemos utilizado para la reconstrucción de la casa del florero. La relación, contraste y comparación de los testimonios nos permitió reconstruir cómo se apropió la arquitectura de la casa del florero para crear un filtro de clasificación contrainsurgente. La aplicación de los protocolos permitieron la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de algunas de las personas detenidas. El primer piso fue utilizado para los interrogatorios iniciales, el registro e identificación. El manejo de los rehenes fue realizado por agentes del F2, GOES, DAS, policías y soldados. La escalera al segundo piso operó como un umbral de separación física entre los que fueron calificados como especiales y los demás rehenes. El segundo piso fue utilizado para el interrogatorio y la separación de los especiales por grupos. Según los protocolos, los calificados como especiales debían ser aislados de los demás para continuar el interrogatorio, además de ser conducidos a unidades militares y policiales por oficiales de inteligencia de más alto rango. El primer grupo de los especiales en ser trasladado fue el número 1 de los visitantes del palacio. Según sus testimonios, ellos salieron de la casa del florero a las 8 de la noche del 6 de noviembre. Este grupo fue llevado a la Dijín, la sección policial encargada de las investigaciones criminales, ubicada en el barrio San Antonio. Luego fueron llevados a la sede de inteligencia del batallón Charri Solano, ubicado en el barrio San Cristóbal al sur de la ciudad. Ahí fueron torturados dentro de un vehículo militar. Posteriormente, fueron trasladados al interior del edificio donde fueron nuevamente torturados e interrogados. A medianoche fueron liberados en el barrio San Victorino. Después, el taxi conducido por el chofer que trabajaba para el Charri Solano los llevó a sus casas. El segundo grupo conducido a instalaciones militares fue el de los conductores, quienes salieron aproximadamente a las 8:45 de la mañana del 7 de noviembre de la Casa del Florero hacia el Cantón Norte, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. Después de aproximadamente 20 horas, el grupo 3, al que pertenecen el detenido B y el detenido A, salió de la Casa del Florero hacia el Cantón Norte. El coronel Sánchez Rubiano, comandante de inteligencia de la Brigada 13, confirmó en uno de sus testimonios que dio la orden verbal de llevarlos al Cantón Norte. La camioneta militar estuvo estacionada sobre la calle 11 aproximadamente a las 12:30 de la tarde del día 7 de noviembre. Esta hora fue establecida por los testigos pertenecientes al grupo 3. Esta camioneta apareció en Noticias Caracol en el año 2015. El montaje muestra a un miembro del M-19, William Almonacid. Fue declarado muerto dentro del palacio. Sin embargo, acá se ve que salió con vida.
En un metraje sin editar que obtuvimos de la empresa Programar, encontramos otra cámara que grabó el interior de esta camioneta militar. Analizamos los dos videos para posicionar e identificar a los detenidos y el personal militar que entró en la camioneta. En este cuadro, un hombre mira fijamente a la cámara. Orlando Quijano, un abogado que visitaba el palacio, se identificó en el video gracias a su bigote y a un suéter beige que vestía. Él está sentado al costado de Orlando Arrechea, quien fue identificado por Noticias Caracol. El presunto agente encubierto que identificamos en la parte 1 entra a la camioneta y se sienta en la fila del fondo cerca a la ventana. Es seguido por William Albonacid, que se sienta a su lado. Un hombre que viste de traje se sube a la camioneta, seguido de otro que no podemos ver nítidamente. Ambos se sientan en la fila del fondo. No se puede confirmar si estos individuos eran agentes del Estado o detenidos. Logramos sincronizar ambas cámaras a través del movimiento de un policía militar que camina hacia el fondo de la camioneta. Para ubicar al vehículo, analizamos los reflejos de las ventanas y los comparamos con la arquitectura de los alrededores. Simulamos el reflejo sobre el vidrio virtual que modelamos basándonos en el vidrio de la camioneta en los videos. El reflejo en la imagen muestra una fachada colonial específica y con balcones únicos que mostramos acá en el modelo. Esto confirma la ubicación precisa de la camioneta sobre la calle 11. Ubicando ambas cámaras en el modelo 3D, reconstruimos la distribución interna de las personas que vemos en los videos, incluyendo los encargados de los rehenes y los que manejaban la camioneta. Analizando los testimonios de este grupo, sabemos que en la camioneta se encontraban otros 2 detenidos que no hemos podido identificar plenamente en los videos. Otra cámara continúa grabando mientras la camioneta se marcha en dirección al oriente sobre la calle 11. Vemos en la parte trasera de la camioneta el distintivo que la identifica como vehículo de la policía militar. De acuerdo a los testimonios, el grupo permaneció unido, así que seguimos su recorrido hasta el Cantón Norte. El complejo militar fue el centro de operaciones el 6 y 7 de noviembre. Además, ha sido un lugar fundamental para la contrainteligencia en Bogotá, así como para el entrenamiento del Ejército Nacional. Esta es una imagen aérea de 1984 que muestra la base militar. El Cantón Norte es la sede de la Brigada 13, el organismo que coordinó la respuesta contrainsurgente a la toma del Palacio de Justicia. La camioneta salió desde la Casa del Florero hacia el Cantón Norte y llegó cerca de la 1 de la tarde a la Brigada 13 el 7 de noviembre. Estimamos su llegada basados en el testimonio situado que obtuvimos de un militar retirado, quien señaló que este era el tiempo aproximado que se tomaba en llegar hasta este punto en Bogotá en esa época. Por el testimonio del militar y otros más que recolectamos, sabemos que la Brigada 13 se ubica en este lugar. Y nos llevaron a una guarnición que queda al lado del Teatro Patria en Bogotá. Estuvimos en la parte de adentro de la guarnición. Estuvieron por poco tiempo en la brigada. A la 1:30 de la tarde fueron trasladados a la Escuela de Caballería. En las horas siguientes, el grupo 2 de los conductores, el 3 de la camioneta y el 4 de la cafetería, así como un grupo de detenidos enviados desde Zipaquirá, coincidieron en la Escuela de Caballería. Allí fueron interrogados, torturados y en algunos casos asesinados y desaparecidos.
¿Por qué los llevaron allí? ¿Qué tipo de lugar es este? ¿Qué ocurrió en este sitio? Paladín de Arcano. Arcano 6, aquí Paladín 6. Mire, los directores de los noticieros de las cadenas 7, 24 horas y TV Hoy informaron que un oficial de las PM, ubicado frente al Capitolio, hoy a las 14:30, les quitó el material fílmico. Sigan. QSL, voy a averiguar, tengo aquí al Alguacil 6, a ver qué información me da a cambio. Mire a ver qué pasó y porque nos creamos un problema. Sigan. QSL. Pero resuelva esa situación, sigan. Cuape. Claro, de no cumplir las determinaciones que había Arcano 6 y él tiene ese material, cambio. Mire, yo lo estoy escuchando. Está muy bien, hay que decirles y reúnalos y cítelos al comando, ya no de alguacil, sino allá a usted o sus 6, y les entrega y le dice que esto se debió a esa situación y que ellos hicieron mal, pero que sin embargo les devuelve el material, pero los hace ir al comando, siga. Exactamente, la instrucción que está dando Paladín fue la coordinada y la acordada con la alguacil 6, cambio. Bueno, QAP. Arcano 5 copió la nota de que imparte Paladín 6, cambio. Tranquilo cuadro, que el equipo gana. Mándeme ese material para acá y el resto lo arreglo yo, cambio. En este momento se lo envío con un propio para que se lo entregue personalmente a Arcano 5, cambio. Mándeme el nombre de cada noticiero para citar a estos jóvenes aquí, cambio. Están todos marcados, el único que no estaba marcado es el noticiero de la 7, ahí puse un número 7, cambio. Está bien, yo ya lo cito aquí para que vengan por eso, cambio. Salud del señor general, comandante general de las fuerzas militares. El dragón destrozado por San Jorge. La Escuela de Caballería está ubicada al costado oriental de la carrera séptima. Originalmente, las edificaciones operaban como una hacienda que en 1936 fue adaptada para uso militar y se amplió en 1966. En el año 2000 dejó de ser utilizada para operaciones militares. Sin embargo, sigue siendo una escuela de caballería. Entre 1978 y 1982, este lugar fue utilizado como centro de interrogación y tortura por parte de la inteligencia militar. En estos años, se declaró el estado de sitio, con el propósito de combatir a los grupos guerrilleros que eran considerados una amenaza nacional, y se aplicó el Estatuto de Seguridad. Dado el uso de la escuela por parte de la inteligencia militar, la manera en que funcionaban estos edificios era y sigue siendo casi completamente desconocida. Forman otro tipo de caja negra. Para reconstruir estos espacios, recolectamos la información disponible de fuentes abiertas como videos de YouTube publicados por visitantes al complejo e imágenes de los picaderos para caballos de la escuela. Otros dibujos, diagramas e imágenes fueron incluidos en los archivos del caso 9755 de la Fiscalía General de la Nación. Una serie de imágenes aéreas y satelitales desde el año 1984 hasta el presente sirvieron como la línea base para nuestro análisis. Estudiamos los testimonios de sobrevivientes del Estatuto de Seguridad y los comparamos con los de personas que fueron interrogados y torturados en el complejo militar tras la toma del Palacio de Justicia. Localizamos estos testimonios en el modelo digital arquitectónico de la unidad militar para entender el funcionamiento logístico del complejo entre 1978 a 1985. Los testimonios a continuación provienen de sobrevivientes de la época del Estatuto de Seguridad. Las celdas eran individuales y a mí me llevaron a una celda. Yo después pude levantarme un poquito la venda y entonces ahí me di cuenta que ahí, al lado mío, había un caballo.
Fui conducido a una celda de aproximadamente 3 por 3 metros con el piso de tierra apisonada, y a las 19 horas aproximadamente entraron de sopetón 3 personas a la celda y enseguida comenzaron los interrogatorios. Al llegar la noche, nos llevaron a todos los detenidos a una edificación de madera donde se escuchaba el relinchar de los caballos y las cosas que daba contra los muros y el piso. Pude notar que allí estábamos recluidos cerca de 60 personas. Cruzando referencias entre varios testimonios con nuestros datos espaciales, creamos un tejido de evidencias. Un testimonio aislado es fácilmente cuestionable, pero cuando en el mismo lugar, a la misma hora o la misma acción es repetida en varias ocasiones por diversas voces, emerge una veracidad colectiva que robustece los relatos. De esta forma, la arquitectura y la memoria son entrelazadas para iluminar el interior de esta caja negra, revelando los elementos de infraestructura y logística que son fundamentales para cometer el crimen de desaparición forzada. Realizamos un testimonio situado con un oficial del ejército que hizo parte de la escuela de caballería, lo que contribuyó a una mayor precisión en nuestro análisis. Él accedió a apoyar la iluminación de esta caja negra con la condición de mantener su identidad anónima. Lo llamaremos oficial. Utilizando nuestro modelo 3D, el oficial nos ayudó a reconstruir los interiores de la escuela de caballería y su uso entre 1978 y 1985. Para la época del 70, de aquí, sacamos un poquitico más. Eso. O sea, entrada por la guardia, derecho acá, esta zona de acá, aquí. Eso era la zona reservada. Para 1977, cuando yo llegué a la escuela de caballería, esto era la zona de la enfermería de ganado, la zona del herrero. Ahí trabajaba personal de inteligencia del ejército, de la policía, de todos los entes. Y después, cuando pasó lo del Palacio de Justicia, esta parte volvió a como a intensificarse en la parte de inteligencia. O sea, volvió a regresar gente de inteligencia del ejército, gente de inteligencia de diferentes fuentes, de la policía, porque ahí pues tenían un sector reservado para trabajar. Y aquí este era el centro de coordinación donde todo lo que se obtenía de acá, de la información de las personas y de lo que ellos presumían o eso, aquí estaba el centro de control. Y aquí ellos venían, dormían, daban su información, entregaban sus informes. El oficial nos ayudó a determinar la ubicación exacta del centro de inteligencia mencionado antes, además de otras edificaciones que formaban parte de la infraestructura de las operaciones de inteligencia en las que se llevaron a cabo detenciones y torturas. En el modelo anotamos el número de veces en las que diferentes testigos del Estatuto de Seguridad mencionaron ciertos edificios o cuartos. A esto le añadimos los testimonios relativos al Palacio de Justicia. La superposición de los espacios descritos en ambos periodos confirman el uso de las mismas edificaciones y prácticas. Nuestra investigación confirma que estos actos no terminaron al finalizar la vigencia del Estatuto de Seguridad en 1982. Este lugar articula los diferentes nodos de la red estatal contrainsurgente. Siguiendo el movimiento de los especiales, podemos establecer la conexión directa de su manejo, la intención de las fuerzas del Estado y la continuidad estratégica en la red de la desaparición entre ese lugar y la Casa del Florero. Aquí seguimos a los grupos de detenidos junto con las fuerzas militares y policiales que los movieron a través de esta infraestructura el día 7 de noviembre de 1985. Aunque después de 1982 el espacio del sector reservado se redujo, su rol en la red de contrainsurgencia militar y policial se mantuvo.
Nuestra investigación muestra que, contrario a lo que argumentan las fuerzas militares, este lugar hizo parte de una red coordinada orientada a la desaparición, que operó más allá de este sector. Su rol solo es comprensible con relación a la distribución de las responsabilidades de las demás instancias militares y policiales que la componen. Las personas detenidas que entraron a la escuela fueron introducidas a una infraestructura prediseñada y robusta de desaparición forzada. Después de haber sido clasificados como especiales en la Casa del Florero, los detenidos fueron llevados al sector de coordinación reservado, donde serían interrogados por oficiales de inteligencia. Esto le ocurrió al Grupo 3, que fue llevado al Cantón Norte en la camioneta del ejército. Luego de permanecer por un tiempo en la Brigada 13, el grupo es enviado a la Escuela de Caballería a la 1:30 p.m. Los testimonios describen lo que sucedió y los lugares a los que fueron llevados una vez están en la escuela. Entrando por la Escuela de Caballería a mano derecha, al fondo, en una pesebrera. Ellos describieron lo que ocurrió en las caballerizas. A nosotros nos reseñaron, nos tomaron fotos en una pesebrera que había al fondo. Fueron separados con el fin de ser interrogados durante aproximadamente 2 horas. Hubo otro grupo de detenidos presente en las caballerizas al mismo tiempo. Entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde, 2 de los conductores del grupo 2 fueron llevados a un furgón en el que los retuvieron durante 1 hora y media. A las 3 de la tarde fueron liberados. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, un testigo del grupo 3 fue llevado de las caballerizas a un cuarto oscuro en el que fue interrogado y torturado. Aunque no sabemos la ubicación exacta, basándonos en la descripción, podemos asumir que el cuarto está dentro del sector de coordinación. Entre las 4 y 6:30 de la tarde, el grupo 3 se cruza con el grupo 4, conformado por el personal de la cafetería y visitantes del palacio en las instalaciones de la escuela. No hay ningún sobreviviente del grupo 4, por ende, no sabemos cuál fue el curso de su detención dentro de las instalaciones militares. Sabemos que salieron con vida del palacio, pero los desaparecidos no pueden testificar y su experiencia continúa siendo una caja negra. Sin embargo, los testimonios de otras personas y evidencias ayudan a definir los contornos de esta caja negra. Según los testimonios de militares, empleados de la Casa del Florero y familiares de las víctimas, entre las 3 y las 4 de la tarde, los militares limpiaron y se fueron de la Casa del Florero. La única detenida que permaneció allí fue Irma Franco. El cabo Edgar Villamizar testificó que los trabajadores de la cafetería fueron llevados a la escuela de caballería en 2 grupos, uno antes de las 4:30 de la tarde y otro después. Movilizarse del centro de Bogotá al Cantón Norte tardaba media hora, así que deducimos que el grupo 4 salió de la Casa del Florero más o menos a las 3:30 de la tarde, el 7 de noviembre. Ubicamos la presencia de este grupo en la escuela de caballería, cruzando testimonios de familiares y evidencias provenientes de las Fuerzas Armadas. Estos objetos y testimonios han aparecido en diferentes momentos en el tiempo y en ocasiones no han sido reconocidos completamente en el ámbito jurídico. Su historia, sin embargo, demuestra su validez más allá de las cortes. Tomaremos al administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, como un ejemplo para explicar nuestro uso de estas fuentes. Después de ser grabado saliendo del palacio a las 2:19, sabemos que entra a la Casa del Florero, ya que varios testigos lo ubican allí. Luego podemos ubicarlo en el Cantón Norte utilizando las siguientes fuentes. El 15 de noviembre de 1985, su familia recibió llamadas anónimas indicando que fue detenido en el Cantón Norte y sometido a torturas. En 1986,
Un cassette de audio de presuntos miembros del B2 evidenció que fue detenido y torturado en la escuela junto con otras personas de la cafetería. En 1989, el exagente de inteligencia Ricardo Gámez Masuera señaló que fue torturado y asesinado en la escuela. En 2006, Gámez volvió a decir esto en una entrevista que dio en Bruselas. En 2007, el cabo Villamizar testificó que Carlos Augusto fue detenido y torturado en la escuela junto con otras personas de la cafetería. Repetimos este ejercicio con cada una de las personas. Toda la evidencia converge en la Escuela de Caballería en el Cantón Norte después de las 4 p.m. del 7 de noviembre. El testimonio del cabo Villamizar brinda mayor información sobre las ubicaciones a las que fueron llevados los empleados de la cafetería. 2 detenidos del grupo 4, un hombre y una mujer, fueron llevados a las caballerizas antes de las 4:30 de la tarde. Otros 3 detenidos de ese grupo, una mujer y 2 hombres, fueron llevados a las caballerizas después de las 4:30 de la tarde. Testimonios del grupo 3 también sostienen que estuvieron en las mismas caballerizas que las personas de la cafetería del grupo 4 entre las 4 y 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde el grupo 3 fue devuelto a la brigada 13. De acuerdo con los testigos del grupo 3, ellos esperaron un par de horas en la brigada 13 por una patrulla de policía. A las 7 de la noche, un grupo de detenidos de Zipaquirá, sospechosos de colaborar con el M-19, llegó a la brigada 13. El grupo llegó al estacionamiento cerrado y fue llevado al cuartel general de la brigada. Allí fueron torturados en una oficina con vista al estacionamiento cerrado. Con ayuda de los testimonios del grupo 2, localizamos la oficina en este lugar. A través de la ventana de la oficina, los testigos dijeron haber visto llegar camionetas trayendo a más detenidos. Después de ser torturados durante 2 horas y media, estos detenidos fueron liberados a las 10 de la mañana del 8 de noviembre. El grupo 3 fue trasladado a las 8:30 de la noche en una patrulla de policía a la estación Sexta y fue amenazado al momento de su salida para no informar sobre su detención. Según el oficio de remisión, a las 11:30 de la mañana siguiente, después de unas 55 horas de detención, los siguientes individuos del grupo fueron liberados. En esta lista de nombres no aparece William Almonacid. Su cuerpo fue encontrado en el patio interno del Palacio de Justicia el 7 de noviembre a las 4:20 de la tarde, junto con los cuerpos del magistrado Carlos Horacio Urán y el comandante del M-19, Andrés Almarales. Gracias a la evidencia audiovisual y testimonial, sabemos que Almonacid fue llevado en una camioneta militar al Cantón Norte desde la Casa del Florero, junto con el grupo 3. Se ve a quien sería William Almonacid Rodríguez, un guerrillero del M-19. El subversivo también. Dado que su cuerpo se encontró en el palacio a las 4:20 de la tarde, deducimos que fue ejecutado después de su llegada al Cantón Norte. En algún momento, entre la 1 y las 3:50 de la tarde del 7 de noviembre, y su cuerpo fue transportado de regreso al palacio. El caso del subversivo no se conocía hasta ahora.
Después de la toma, los militares impidieron la entrada de jueces civiles al palacio. Sin embargo, permitieron las labores forenses y criminalísticas de jueces militares y policía, que manipularon la escena, destruyéndola en su totalidad al tiempo que levantaban los cuerpos. Las escenas que observó TV Hoy en forma exclusiva eran realmente espeluznantes y dantescas. Los televidentes colombianos pueden observar y calificar estas imágenes. En el cuarto piso, las autoridades encabezadas por los ministros de Defensa, General Miguel Vega, el de Justicia, Enrique Parejo, y el secretario de la Presidencia, Víctor G. Ricardo, encontraron un cúmulo de cadáveres. Los asaltantes los habían amarrado y todos perecieron calcinados unos sobre otros. Lo más difícil es la identificación por cuanto las víctimas quedaron en su mayoría totalmente carbonizadas. Inclusive las extremidades, manos y pies... Los restos salieron en bolsas transparentes y camillas del palacio. A medicina legal llegaron en bolsas negras con los objetos personales mezclados. Otras partes. El sufrimiento de los rehenes y el 8 de noviembre, entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde, se identificaron algunos cuerpos en el cuarto piso y patio interno del palacio. Por el actuar de los militares, las actas de levantamiento de cuerpos no son confiables. Para identificar plenamente a las personas que perecieron. Con la destrucción de los archivos y expedientes serán muchos los trabajadores colombianos que se verán afectados. Debido al alto grado de manipulación de los cuerpos, consideramos que la única fecha fiable está en el acta de entrega de los restos, que fueron entregados a las familias así. Décadas después, las exhumaciones y pruebas de ADN revelaron que esta identificación era falsa. Los cuerpos eran en realidad de un miembro del M-19, 4 empleados de la cafetería y una visitante. El último momento del que tenemos información de los trabajadores de la cafetería es a las 6:30 p.m. del 7 de noviembre en la Escuela de Caballería. Algunos de sus cuerpos fueron entregados en cajas cerradas a los familiares de los magistrados el 8 y 9 de noviembre. Entre esos dos momentos, el movimiento del grupo de la cafetería se mantuvo en una caja negra. Aquí mostramos una de esas trayectorias. Bernardo Beltrán Hernández, mesero de la cafetería, fue filmado saliendo del Palacio de Justicia a las 2:16 de la tarde del 7 de noviembre. Sus restos fueron identificados erróneamente como del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa. Su familia recibió el cuerpo equivocado al mediodía, el 9 de noviembre de 1985, dentro de una caja sellada. Podemos deducir que Bernardo estuvo bajo custodia de la Fuerza Pública Colombiana durante 45 horas. En algún momento, durante este periodo de tiempo, fue asesinado. Al día de hoy, no se conoce la trayectoria que tuvo su cuerpo para ser entregado a la familia Echeverry. Esto significa que Jorge Alberto Echeverry Correa también se encuentra desaparecido. Tomó 32 años identificar sus restos encontrados en el cementerio Jardines de la Esperanza, ubicado en Manizales, una ciudad a 300 kilómetros de Bogotá, el 2 de octubre de 2017. También seguimos las trayectorias de Luzmari Portela León, Alfonso Jaquín Gutiérrez, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Isabel Anzola de la Nao, Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Todos salieron del Palacio de Justicia las tardes del 6 y 7 de noviembre. Estuvieron bajo custodia militar entre 25 y 73 horas. Y en algún momento de este periodo de tiempo fueron asesinados. Tomó entre 30 a 33 años identificar sus cuerpos. Sus cuerpos fueron encontrados en diferentes cementerios del país. En 2015,
Luz Mari Portela León fue encontrada en la tumba de Livia Rincón Mora en el cementerio Jardines de Paz. En 2017, Alfonso Jaquín Gutiérrez fue encontrado en la tumba de Libardo Durán en el cementerio de Apogeo. En 2015, Cristina del Pilar Guarín fue encontrada en la tumba de María Isabel Ferrer en el cementerio Jardines de Paz. En 2018, Gloria Isabel Anzola de la Nao fue encontrada en la tumba de María Janet Rosso en el cementerio de Jardines del Recuerdo. En 2016, Héctor Jaime Beltrán Fuentes fue encontrado en la tumba de Julio César Andrade en el cementerio de Jardines del Recuerdo, ubicado en Barranquilla. Estos son los recorridos de las personas clasificadas como especiales de acuerdo con la información a la que tuvimos acceso. 4 de ellas fueron identificadas en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá, 2 ejecutadas extrajudicialmente y entregadas a sus familias, y muchas de ellas no han sido todavía encontradas. La historia en la caja negra de las personas que sí fueron encontradas sigue siendo un interrogante para nosotros. No sabemos qué sucedió con ellas. Este estudio demuestra que la desaparición forzada no puede ser limitada a los hechos que ocurrieron los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Los casos que acabamos de ver demuestran la responsabilidad del Estado. El crimen, que comenzó en 1985, se extiende a lo largo de décadas y amplias geografías. La desaparición forzada se encuentra en permanente ejecución hasta que los perpetradores confiesen y entreguen una versión completa de los hechos.